Buenos días, buenos días. Tenemos siempre la dicha de contar con dos constituyentes de gran altura, pero antes de hablar de los constituyentes de gran altura, es importante hacer un esbozo. En 1979, el golpe de Estado, octubre 79, que fue el último golpe de Estado de El Salvador, fue una situación dificilísima. Se convoca a una constituyente que en 1982, bajo las balas, bajo situaciones precarias, concurre el pueblo salvadoreño a emitir su voto. Ese voto dio lugar a la creación de la constituyente. La constituyente dolorosa, en donde alguien explicó lo que significaban 75,000 muertos, 12 años de guerra, personas como los que hoy tenemos acá. Presento a don Hugo Barrera, un empresario joven que cuando estaba de poca edad tuvo un accidente y ese accidente lo hizo retirarse del país e ir a otras latitudes. Estando en esas latitudes en su recuperación, nace el tema de mercadeo, se mete a diferentes situaciones académicas a donde se encontraba y empieza a ser dotado, ¿verdad?, de esa experiencia y a conducir situaciones empresariales que está de más decir, es un ejemplo de empresario salvadoreño, don Hugo Barrera. Además, fue un hombre sentado en la constituyente en junta directiva. Recuerdo muy bien cuando estaba sentado y doña Gloria Salguero Gros, que estaba a la par de él, le decía: Hugo, no me tires el humo, porque fumaba puro. Así es que fue una cosa muy simpática. Tenemos también a don Hugo Carrillo. Don Hugo Carrillo es abogado licenciado en Ciencias Políticas, doctor en Administración Pública por la Universidad Nahuatl, México, obteniendo mención honor, doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Chiapas, México, especializado en Relaciones Internacionales, graduado con distinciones máximas de la Universidad de Chile, máster en Estudios Internacionales por la Universidad de Chile, docente y conferencista nacional e internacional. Entre los años 1990 y el 2011 se desempeñó en el ámbito diplomático. Fue vicepresidente de la Asamblea Constituyente y miembro de la comisión redactora del proyecto de Constitución de 1982-83, vicepresidente de la Asamblea Legislativa 1983 hasta el 88, abogado, analista, político y expresidente de la... solamente. Pues bien, aquí tenemos a don Hugo Barrera y antes de darle la palabra a don Hugo Barrera, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es posible? Pero ¿cómo es posible? Aquí tenemos la Constitución de 1983, una Constitución que fue de muchísima lucha, de mucha lucha, y además muchos constituyentes perdieron su vida en defensa de este instrumento. Yo le pregunto a don Hugo Barrera, ¿cómo es posible que él en la firma de la Constitución me haya firmado la Constitución de rojo, cuando en aquella época todo lo que era rojo era detestable, por las razones obvias de ese momento? Así es como prima facie yo le pregunto a don Hugo, ¿qué sucedió? Tiene que darle una explicación al pueblo salvadoreño y a este set en particular. Adelante, don Hugo, por favor. Eso, lo sostengo realmente, porque firmé en rojo, porque, y tú lo dijiste hace un rato, rojo era propiedad privada de la izquierda. Yo eso no lo acepté nunca. Y ese fue el motivo principal por el que yo firmé en rojo, en contra de un montón de opiniones, ¿verdad? El rojo no era propiedad privada de nadie y eso lo dejé planteado en mi firma en la Constitución. Por eso fue que lo firmé en rojo. Perfecto. Bueno, es una explicación válida. Yo le pregunto a don Hugo, esa historia tan rica, porque fue una historia riquísima
de mucha valentía y de mucho valor para poder llegar a la constituyente, ya no digamos concluir la Constitución del 83. Don Hugo, ¿cuáles son las experiencias para usted, las más apetecibles que usted nos pueda brindar en este momento sobre los diferentes regímenes? Hay cantidad de regímenes, del derecho laboral, la libre sindicalización, la huelga sin calificación previa, el Banco de los Trabajadores, en fin, en cada régimen hay cantidad de situaciones. Adelante, don Hugo, por favor. Bueno, en primer lugar yo quiero mencionar que la estructuración de la Asamblea Constituyente del 83 realmente fue una cosa, yo creo que fuera del contexto normal que pudo haber habido en otros momentos, ¿no? Primero porque estuvo integrada por un gran montón de gente que no éramos abogados. Y en esa época, naturalmente, estamos hablando de cerca de 40 años ya de vigente la Constitución, pues éramos jóvenes también, ¿no? Y habían, si no mal recuerdo, creo que no llegaban ni a 8 abogados de los 60 diputados que éramos. Y el resto éramos gente común y corriente que vivíamos las situaciones comunes y corrientes también, y teníamos criterios que estaban posiblemente más relacionados con las necesidades de la población desde el punto de vista de que la ley primaria tenía que estar directamente relacionada con ese tema, ¿no? Yo creo que fue una experiencia maravillosa, bonita. Los abogados que estuvieron nos ayudaron, por supuesto, enormemente. Hugo Carrillo fue uno de ellos, ¿verdad? Yo creo que no llegaba a 8 abogados, pero sí fue una experiencia maravillosa. Yo creo que muchas de las cosas que surgieron en la Constitución no surgieron de los abogados, sino que surgieron de las experiencias propias de aquellos que no éramos abogados, pero que queríamos que las cosas se hicieran de la mejor manera posible para beneficio del país, ¿no? Yo creo que en alguna forma tuvimos un poco de éxito con eso también, con ese objetivo de que las cosas fueran lo más relacionadas con la vida común y corriente de la gente plasmado en la Constitución, porque hay muchas personas, el expositor que acaba de pasar, por cierto, consideran la Constitución de El Salvador como un instrumento verdaderamente valioso. Y nosotros, todos los constituyentes, seguimos creyendo que realmente se hizo un trabajo bastante positivo, orientado a normar la vida de todos los salvadoreños en general, sin darle ventajas ni desventajas a nadie. Perfecto, don Hugo. Miren, es una cosa interesantísima que podamos contar dos constituyentes que representaban en esa oportunidad el partido Alianza Republicana Nacionalista, que era don Hugo Barrera, y en este momento también representaba el licenciado Hugo Carrillo, un dirigente de primer nivel, un hombre que siempre se deleitaba uno. Cuando comenzaba y siempre le decíamos, ¿y en qué momento va a aterrizar? Y cuando aterrizaba, realmente era de pensar, era un caso excepcional, don Hugo. Hay una cosa interesante, este documento que yo tengo aquí en la mano, de 1983, es el documento histórico de la Comisión de Estudio del Proyecto de la Constitución. Es un informe único, este proyecto que fue entregado. Y dicho sea de paso, en este proyecto aparece justamente don Hugo Carrillo. Aquí aparece don Hugo Carrillo frente a otros, el doctor Morán Castaneda, nuestro don Hugo Barrera, pero aparece también nuestro vicepresidente en aquella época, el licenciado Hugo Carrillo. Por favor, Hugo, si eres tan amable, contarnos un poco esa experiencia tan bella, tan rica, en donde fuimos facilitadores, inclusive el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Pineda Navas, era una de las personas que conducía diferentes comisiones. Así es que me encantaría retroceder un poco para que demos, ¿verdad?, cabida a esa experiencia tan rica, pero además ese sentimiento constitucional y todos los momentos difíciles que se pudo pasar. Adelante, mi estimado don Hugo Carrillo. Muy buenos días a todos los que participan en este foro.
Un saludo especial a mi amigo Hugo Barrera, a quien yo no conocía antes de que éramos compañeros de la constituyente, y desde entonces me une una profunda amistad. También a los constituyentes que pudieran tener acceso a este evento, un saludo al doctor Rafael Guarán Carrera, que fue presidente de la Constitución. Yo voy a empezar mi intervención, Alejandro, leyendo un párrafo de una publicación que hizo ayer el Centro de Estudios Jurídicos. Dice así: la Constitución no es un asunto privativo de abogados y políticos. Es un tema de interés para cada salvadoreño. Su bienestar y el de su familia dependen en buena manera de que se protejan sus derechos y de que se limite y controle el poder que pueda amenazarlos. Es por ello que cada salvadoreño debe conocer la Constitución, valorarla y defenderla. Me llamó mucho la atención porque este párrafo de pocas líneas nos da un reflejo de la trascendencia que tiene la Constitución. La Constitución, como todos sabemos, es un pacto social que se construye de muchas voluntades. En aquella época las cosas eran bastante complicadas porque vale la pena recordar que la Constitución la sentamos en medio del conflicto armado. Y si legislar en tiempos de paz es complicado por todas las presiones que se ejercen sobre los legisladores por parte de los diferentes sectores económicos, políticos, sociales, es bastante complicado porque hay mucha presión sobre los legisladores para que la ley que se discuta o se apruebe responda a los intereses, algunas veces unilaterales, de algún sector. Pero legislar en tiempos de guerra es bastante complicado. Mucho más complicado porque no solo se reciben las presiones, sino que además nos encontramos con que estamos amenazados por la guerra. Hugo mi tocayo, como yo le digo, recordará perfectamente, y Alejandro, que era un joven que salía en anuncios de productos comerciales. Era un tipo que estaban para hacer comerciales. Bueno, hoy es una persona madura, pero siempre con un perfil. Y era un hombre muy joven en esa época, lo recuerdo también, que mientras estábamos discutiendo la Constitución, se oían balaceras por todos lados. De repente el FMLN volaba los transformadores que estaban cerca de la Asamblea y nos quedábamos en el oscuro. Y cuando habían balaceras alrededor del Salón Azul, muy cerca, pues nosotros nos quedábamos resguardados ahí hasta que pasaba esos momentos de tanto peligro para los salvadoreños en general, pero para nosotros en particular, que estábamos en un momento muy fundamental. Vale la pena también recordar que 6 compañeros de la Asamblea Constituyente fueron asesinados mientras hacíamos nuestra propaganda. Esto también da una idea de las circunstancias tan violentas con las que nos enfrentábamos en el momento que hacíamos nuestra Constitución. Quiero resaltar dos hechos que a mí me parece que son muy importantes. El primero de ellos es que por primera vez en la historia de El Salvador se hace una Constitución de manera diferente, es decir, con una metodología diferente. Las constituciones en el pasado se elaboraban convocando por parte del Ejecutivo, del presidente de turno, a un grupo de notables abogados de El Salvador de muy buen nivel. Siempre se buscaba a personas muy competentes en el área jurídica y les pedía que elaboraran un proyecto de constitución. Ese proyecto era llevado al seno de los diputados constituyentes, y los diputados constituyentes prácticamente se limitaban a una discusión muy breve y
a levantar la mano y a aprobar una constitución que no había sido elaborada directamente por ellos. Este fenómeno se repitió muchas veces, probablemente hay alguna excepción, yo la desconozco, me he preocupado por investigar y no encuentro ningún antecedente que nos diera una pauta para hacerlo de manera diferente. Nosotros hicimos la Constitución, los diputados, discutimos artículo por artículo, artículos que nos llevaron 1 mes, 2 meses para poderlo aprobar, otros probablemente 15 días, otros que eran, digamos, de una menor relevancia política, pues eso se aprobaban 3 o 4 en el día, y por eso es que nosotros nos tardamos alrededor de 17 meses en hacer la constitución. Entonces, una constitución que era hecha y aprobada pues, en un par de meses, nosotros nos llevó desde abril hasta de abril de 1982 a diciembre. Entonces, este es un hito histórico. La hicimos nosotros, los diputados constituyentes. Y como dice mi amigo Hugo Barrera, efectivamente la constituyente se nutrió no solo los diferentes pensamientos que representamos los diputados constituyentes, de su extracción de cada uno. Había maestros, había empresarios, había militares, pues habíamos abogados, y era una gama, daba una representación muy diversa de la sociedad salvadoreña. Eso le dio una riqueza. Pero no solo eso, sino que además convocamos a más de 60 organizaciones, creo que fueron 70 por ahí, no recuerdo exactamente el número, pero ahí invitamos a las universidades, invitamos a las iglesias, invitamos a los gremios, a los empresarios, a los obreros, a los campesinos. Entonces también esta constitución contó con esa riqueza, con esos aportes de diferentes sectores que le dieron toda esa amalgama de opiniones y al final de un consenso de los. Y la otra cosa relevante es que para cambiar la constitución en El Salvador se hizo una tradición que si se quería una nueva constitución debía ser precedida por un golpe de Estado. Entonces nosotros decidimos, porque la constitución, como decimos los abogados, tenía características de una constitución rígida. Es decir, rígida significa para los que no son abogados, una constitución que tiene prácticamente imposibilidad de ser reformada. Entonces nosotros decidimos hacer una constitución semiflexible. Y por eso es que ya el pueblo salvadoreño está familiarizado, porque ha sucedido varias veces, para poder hacer reformas a la constitución no es necesario dar un golpe de Estado, sino que la constitución fija los mecanismos para poder hacer esas reformas y lo hace de una manera simple. En una legislatura es aprobada la reforma por 43 votos por lo menos, y en una segunda legislatura se aprueba con una votación calificada. Esto significa que nos decidimos por un equilibrio, porque si se hace una constitución flexible, eso se presta para que la constitución sea reformada de acuerdo a la coyuntura o de acuerdo a la correlación de fuerzas. Entonces, y tampoco se puede hacer de una manera rápida o de una manera abreviada o de una manera antojadiza y aprovechándose una mayoría circunstancial. Por eso decimos que una segunda legislatura tenía que ratificar la reforma, digamos así, con una mayoría calificada. Esto permitió, entre otras cosas, que el Frente se pudiera incorporar vía reformas constitucionales y a hacer sus propios aportes, que no lo pudo hacer porque no fueron miembros de la Asamblea Constituyente, y a través de los acuerdos de paz se hacen estas reformas importantes que tiene nuestra Constitución y que definitivamente mejoraron en cierto grado algunos aspectos que se habían.
finalmente, en esta parte de mi intervención, quiero recordar que cuando uno hace una constitución, cuando uno elabora una constitución, la pretensión es que tenga mucho tiempo por delante en su vigencia. Esto significa que uno se vuelve como una especie de futurólogo, uno tiende a ver dentro de 30, dentro de 40 años. Esto es sumamente complicado, porque las dinámicas sociales, los fenómenos políticos son muy dinámicos y es difícil predecir con exactitud qué es lo que va a pasar en 5 años, en 10 años, y más en un mediano plazo como la Constitución que ya tiene 27 años. Entonces, esto es un verdadero reto de visión futura de los constituyentes, es tratar de visualizar el país. Esta Constitución, indiscutiblemente, después de 37 años, pues necesita una renovada, no un cambio radical de la Constitución, porque ha funcionado bastante bien y es producto de un esfuerzo y los sacrificios que pagamos de la guerra civil. Entonces, pero sí es necesario que la Constitución tenga algo más moderno. Baste señalar tres cuestiones. Una de ellas es que los aspectos tecnológicos en 1982-83 no estaban en la agenda nacional, no solo por la guerra, sino porque eran temas que estaban en las agendas políticas de países avanzados, en Europa, por ejemplo. Los temas de género que se han ido agregando, pues en aquel momento no fue por falta de visión de los constituyentes, sino que tampoco era un tema de debate mundial, el tema de género. Entonces, en los temas de medio ambiente también no eran temas que ocuparan la atención de los hondureños, y esto tiene una lógica, porque si nos estábamos matando entre hermanos, pues poco importaban, y esto suena muy atrevido, pero poco importaba la contaminación del río, la deforestación, etcétera. Pero esos temas, por ejemplo, necesitan una incorporación al texto de la Constitución. También en 37 años hemos descubierto algunos vacíos. A algunos les parece que es poco claro en algún articulado, se puede mejorar la redacción para hacerlo más claro. En fin, aunque sean constituciones, pues tampoco pueden ser definitivas para toda la vida del país, pero tienen que irse adecuando a las condiciones de desarrollo de cada país y adecuando a los nuevos tiempos. Así mis comentarios, Alejandro, lamento si me alargué un poquito, pero quería expresar estos puntos. Perfecto, Hugo. Realmente tú tocar esa historia tan rica, una historia hermosísima. Yo recuerdo que las mañanas y parte de la tarde era para estudiar, y luego por la tarde, al principio de la tarde o al medio de la tarde, era para debatir en el pleno. Era alguna jornada que se salía a las 2, 3 de la mañana casi todos los días. Así es que fue una jornada bellísima y riquísima. Tú mencionas un par de artículos, por ejemplo, me encanta mucho cuando dice sí, efectivamente hay que hacer enmiendas a la Constitución en la parte tecnológica, en la parte del género, en la parte de lo que es medio ambiente, pero fundamentalmente cuidar todo aquello que tenga que ver con el sistema democrático, muy bien expresado en nuestra Constitución, y además las normas pétreas. Eso es no negociable. Una de las cosas que mencionas en cuanto a los artículos, nos llama muchísimo la atención. Profundizar en la Constitución es una ricura, porque está tan bien armonizada. Yo le preguntaría aquí a don Hugo, por ejemplo, tenemos un artículo, el artículo... Hugo Barrera, le preguntaría a don Hugo Barrera, por ejemplo, el artículo 168, que tiene que ver, el artículo 168 es un artículo muy interesante que me gustaría, si pudiese, don Hugo, desarrollarlo en su dimensión y en su forma, me encantaría mucho, frente a los acontecimientos que El Salvador vive. Por favor, don Hugo. Es súper importante. Él se refiere específicamente a las atribuciones y obligaciones del presidente de la República, ¿no? Fíjate que el primer punto es cumplir y hacer cumplir la Constitución.
Y hay otro, creo que es el tercero, obliga la Constitución al presidente a mantener la armonía interior. Son dos elementos verdaderamente determinantes para que un país pueda funcionar adecuadamente. Entonces, yo siento que ahí, en los dos artículos esos, que son fundamentalmente importantes, el hecho de cumplir y hacer cumplir la Constitución está siendo vulnerado tremendamente en estos momentos. Y eso hay que ponerle bastante atención. Y el otro asunto del mantener como obligación del ciudadano presidente de la República de turno la armonía interior, que tiene otro montón de repercusiones hacia la sociedad, tampoco, no solo que no se está cumpliendo, sino que se está haciendo al revés de lo que manda la Constitución, porque es un desasosiego casi total el que existe, ¿no? Entonces, estas cosas siento yo que no deberían de estar pasando, menos cuando la gente que está gobernando en este momento es gente joven que tiene posiblemente muchas aspiraciones para beneficio del país, para beneficio de la sociedad y todo, y este tipo de actitudes realmente no solo que no contribuyen a esto, sino que es una violación a la Constitución. Y esto es delicadísimo, grave, verdaderamente grave. Entonces, yo sí creo que debe de haber de parte del gobernante actual una recapitulación de su forma de actuar en este momento y tomar en consideración realmente lo que manda la Constitución. Yo estoy seguro de que algunas cosas que están en la Constitución posiblemente había que reformarlas. Es posible, pero para eso también, y ya lo explicó Hugo Carrillo, hay un mecanismo de cómo se puede reformar la Constitución, cosa que antes no se podía. Entonces, pero una cosa es que promovamos o propiciemos una reforma constitucional para mejorarla más todavía, y otra cosa es que nos pasemos encima de la Constitución, ¿verdad? Entonces, yo creo que la sociedad en términos generales, en el mundo entero, pero particularmente hablando de la de El Salvador, en todos sus estratos tiene normas que tienen que cumplir, y si no las cumple, se genera un desorden horrible. Y eso puede ser en la casa si no se le obedece al papá, en la escuela si no se le obedece al maestro, en la empresa si no le obedece al jefe inmediato, pero en el tema de la nación, que el principal dirigente social o político del país no cumpla lo que manda la Constitución, es bien delicado y puede ocasionar problemas verdaderamente serios en este asunto. Entonces, yo sí creo que debe de haber alguna posición que contribuya a que esta cosa no continúe, porque las cosas que pueden suceder a futuro pueden ser bien delicadas. Eso desarma por completo toda la estructura jurídica y social del país. Entonces, eso por un lado. Ahora, la Constitución tiene un gran montón de cosas positivas que muchas de ellas nunca se han tomado en serio, digamos, y han pasado ya casi 40 años ya de vigencia de la Constitución. Una de ellas, por ejemplo, el Banco de los Trabajadores, que es un tema bien complicado, pero había que ponerle atención. Es un renglón nada más, creo que es el artículo 46, si no me recuerdo, un rengloncito, nada más un renglón, pero con un contenido social enormemente grande. Había que tomarlo en consideración, ¿verdad? Yo sé que ese tema hay un gran montón de gente que no le gusta, posiblemente porque toca intereses económicos de grupos. Pero yo sí creo que en estas cosas hay que pensar en el grueso de la sociedad salvadoreña, que cuando hicimos la Constitución se aplicó ese rengloncito
para favorecer a esas grandes mayorías de personas, ¿verdad? Entonces, aunque hemos hecho las cosas bastante bien a lo largo de todas las presidencias que ha habido anterior a esta, todavía ha faltado, ¿verdad? Ha faltado la determinación de algunos dirigentes políticos, ya sea de partido o de gobierno, de tomar las cosas como debe de ser y cumplir lo que los constituyentes en aquel momento dejamos planteado para que los que vinieran después fueran desarrollando todas estas temáticas que a la larga favorecerían enormemente a la sociedad salvadoreña. En general, aquí no es de que un grupo sale bien y el otro sale mal. Todos saldríamos bien si las cosas se cumplen tal como fue planteado. Porque, como bien lo dijo Hugo Carrillo también, quedó bastante tiempo para poder platicar sobre estos temas y hacer un esfuerzo bien grande para que lo que quedara escrito o planteado en la Constitución realmente fuera lo mejor que se pudo lograr a través de los acuerdos políticos en aquel momento. Pero todos esos grandes esfuerzos que se hicieron no sirven de nada si no se llevan a cabo, porque ahí están planteados, pero no se han llevado a cabo en muchos aspectos. Y volviendo al tema, digamos, yo sí haría una recomendación al señor presidente de la República de esos dos artículos: cumplir y hacer cumplir la Constitución. Eso es fundamentalmente importante. Si eso no se hace, se está cometiendo un grave error. Y el tercer elemento, es el tercer punto, pero lo digo como segundo elemento, es el hecho de hacer un esfuerzo bien grande para armonizar interiormente al país. No podemos seguir en esta situación de discordia, que además de que va en contra de lo que manda la Constitución, no le conviene al país ni a la sociedad en términos generales. Yo creo que armónicamente hablando podemos lograr cosas tal vez que ni las imaginamos de positivas hacia la sociedad, pero viceversa. Si no hay armonía, lo que puede resultar son cosas bien delicadas. Ahora bien, don Hugo, hay cosas, gracias de verdad. Tocar este tema son temas fundamentales y elementales en este momento, pero también nos podríamos preguntar qué hace entonces la Sala de lo Constitucional con el control constitucional. Es decir, si alguien está obligada a un momento determinado frente a lo que cualquier ciudadano o organización pueda sentir y pensar, para eso está la Sala en cuanto al control constitucional. Eso es bien importante. El control constitucional. Eso es bien importante porque, mira, aquí hay dos artículos en la Constitución. El 174, que le da vida a la Sala de lo Constitucional. Pero hasta el día de hoy se ha ignorado el artículo que complementa la creación de la Sala de lo Constitucional. Por ejemplo, de acuerdo al artículo 174, a la Sala de lo Constitucional le corresponde conocer y resolver temas de inconstitucionalidad, habeas corpus, amparos, etc. En el tema de habeas corpus y amparos, lo que la Sala conoce y resuelve, ahí topo el mundo. Pero en el tema de inconstitucionalidades, la misma Constitución nos remite al artículo 183, en donde se genera un tercer elemento, además de conocer y resolver, hay una declaratoria de inconstitucionalidad que no le corresponde a la Sala, sino que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia en pleno. Y que la Corte Suprema de Justicia, una vez que hace esa declaratoria o la genera, la tiene que hacer pública, digamos, por medio de la Sala. Eso es igual como aquel elemento, quienes tienen iniciativa de ley. Por ejemplo, los diputados. El presidente, por medio de sus ministros. El presidente no lo puede hacer solito, tiene que hacerlo por medio de los ministros. Igualmente, la Sala no puede declarar nada si no es que lo hace la Corte. Y la Corte lo debe hacer por medio de la Sala. Así dice la Constitución también.
Entonces, yo sé que este es un tema bien delicado, especialmente de abogados, pero constitucionalmente hablando hay una falla bien grande. Y esta falla tan grande ha dado lugar a que la sala misma viole la Constitución. No me refiero a esta sala. Y eso es grave también. ¿Cómo es posible que la sala de lo constitucional va a ignorar el artículo 183 de la Constitución, en donde se le establece que además de que la sala conozca y resuelva, hay un tercer elemento que se llama la declaratoria de la Corte Suprema de Justicia en pleno? Y eso no se ha hecho. O sea, yo llegaría a afirmar que todas las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son nulas, no valen, están incompletas constitucionalmente hablando. No estamos hablando de esta sala. De todas, parejo, ¿verdad? Todas. Especialmente en la anterior, que tomaron unas decisiones como, por ejemplo, permitir las diputaciones independientes. Para eso, de acuerdo al artículo 85 de la Constitución, eso no es posible porque son los partidos políticos el único instrumento para la representación del pueblo en el gobierno. Pero yo en lo personal, por ejemplo, estoy a favor de diputaciones independientes, pero necesitamos reformar la Constitución. Entonces la sala anterior lo hizo así a la brava. Y aquí no es cosa de a la brava. Hay que respetar la ley, y especialmente la Constitución. Ahora, don Hugo, obviamente cada artículo de nuestra Constitución, cada artículo de diferentes regímenes llama a cantidades de poder conocer y probablemente se podrían hacer enmiendas. Pero lo fundamental es el sistema democrático y la parte pétreas. Creería yo, por ejemplo, yo recuerdo, y esta es una pregunta para don Hugo Carrillo, yo recuerdo muy bien aquella expresiones, por ejemplo, en la pena de muerte, que inclusive cada vez que se tocaba el tema de la pena de muerte, era una situación incomodísima para la constituyente, pero además se congelaba el tema, congelémoslo, y hasta el final vino a resolverse igual que la tenencia de la tierra. Pero cada uno de estos artículos, cada interpretación, cada vivencia, cada sentimiento que los constituyentes impregnaron en la Constitución del 83, que dicho sea de paso, se ha expresado por notables juristas, como los que acabamos de escuchar, que la Constitución de El Salvador es un ejemplo en el mundo democrático y iberoamericano. Me encantaría que don Hugo Carrillo nos comente un poco alrededor de lo que fue el tema de la pena de muerte o el tema de la huelga sin calificación previa, o cualquier tema que a su juicio y parecer, para enriquecer un poco este diálogo, me encantaría. Adelante, por favor, Hugo Carrillo. Voy a quedar mal, Alejandro, con las sugerencias de lo que me pides comentar, porque creo que hay otros temas que son más trascendentes y que son de actualidad. Lo de la pena de muerte, pues es una cuestión de criterios. Realmente ahí hay dos vertientes simples, ¿verdad? Uno, la ley del talión, el que mata hay que matarlo, ¿verdad? Y al final, en los países donde hay pena de muerte, todos los estudios demuestran que no disminuye la cantidad de delitos que conllevan a la pena de muerte. Entonces, ni siquiera tiene un efecto disuasivo. Por eso, al final, prohibimos la pena de muerte. Por más que hay un diputado que vive enamorado de la pena de muerte. Más con efectos políticos que con efectos serios, porque para ella pena de muerte hay que reformar la Constitución y pena de muerte porque está prohibida por la Constitución y por las convenciones internacionales que ha suscrito El Salvador. Pero yo quisiera referirme, Alejandro, a un tema que creo que es más importante para la ciudadanía. Es el tema de la separación de poderes. Este es un tema crucial, ¿verdad? Porque cuando nosotros diseñamos la Constitución, nuestra visión es que haya una interrelación, una independencia y una colaboración entre los órganos del Estado.
Pero cuando no se respeta la división de poderes y hay invasiones frecuentes, entonces de un órgano sobre las atribuciones del otro, entonces estamos llevando al país a un caos jurídico. Y dicho con todo respeto a los colegas abogados, pero últimamente venimos hablando de temas jurídicos sin darnos cuenta o dándonos cuenta y tolerándolo, que la confrontación es eminentemente política. Y hay un andamiaje jurídico detrás de esto, que si es constitucional, si no es constitucional, y eso es muy bueno, pero si los temas fueran eminentemente jurídicos, las leyes tienen un orden, las leyes tienen una lógica. Por eso los códigos y cualquier ley empieza artículo 1, artículo 2, artículo 3, no pasa del 1 al 10, sino que van en una secuencia lógica. Los abogados hablamos de la lógica jurídica. Entonces, cuando la discusión es jurídica, no es sencillo, porque hay complejidades también en la parte legal, pero hay reglas. Pero en lo político no. En lo político se atropella todo. El irrespeto, por ejemplo, del presidente de la República, llamando delincuentes, llamando asesinos a sus pares de los otros órganos del Estado, esa es una cosa verdaderamente grave y no tiene que ver con lo jurídico, sino que es un irrespeto a la institucionalidad, pero desde el punto de vista político. Entonces, ¿cómo voy a relacionarme yo armónicamente con mis pares si a uno les digo asesinos, al otro les digo delincuentes y otra serie de epítetos que yo francamente, a la edad que tengo, nunca los había escuchado? Siempre había habido un respeto entre los órganos del Estado y entre los titulares. Ha habido una relación 95% armoniosa. Pero hoy está encrispado el ambiente político y el tema de la pandemia no es una digresión, pero vale la pena mencionarlo, por estarnos peleando. Políticamente hemos descuidado el tema central, el tema de la salud. Entonces, no hay que perder de vista que el pleito es por el poder. Entonces, si yo invado las funciones del otro, estoy buscando un espacio, además del que tengo, un espacio político del otro, en menoscabo del otro. Entonces, cuando el presidente atropella todas estas cosas, entonces entramos en una jungla donde la ley ya no tiene el valor que debería tener. Dice el presidente que respeta las resoluciones de la sala, pero después da otro decreto que dice lo mismo, para que lo declare inconstitucional, y después da otro decreto que dice lo mismo, y aquí valga la puntilla para la sala, ¿verdad? También la sala algunas veces tiene la sala actual me refiero, tiene unas resoluciones que verdaderamente no tienen sentido. Pues. Resolver el tema de la inconstitucionalidad de los magistrados de la Corte Cuenta, habiendo sido presentada una petición para ese propósito, y lo resuelven 35 meses después, o sea, casi 3 años después, cuando faltan 3 minutos para que termine el periodo, los magistrados actuales, y no solo eso, sino que los habilita para que termine su periodo y además los autoriza para que puedan reelegir. Una cosa. Bueno, ahí se rompe la lógica jurídica. Y hoy acaban de dar una resolución sobre el decreto 661, y entonces, ¿qué sucede? Que se resuelve tarde, porque ya quedó desfasado todo. Entonces, es más que un acto jurídico, es un acto político para decirme, yo no tengo la culpa, aquí va la pelota para el otro. Entonces, las resoluciones deben de ser oportunas cuando sirva al propósito, porque si no, si llegan tarde, realmente no tienen sentido. Y entonces estamos en una situación, en una crisis
jurídica, en una crisis política, en una crisis fiscal, en una crisis económica y sobre todo en una crisis de salud que arrastra a las otras, y entonces estamos en un país complicado. Estamos en un país bastante complicado, pero como el tema es de la Constitución nos da las reglas para poder ponernos de acuerdo. La división de poderes debe respetarse. La división de poderes permite que haya una armonía porque se necesitan mutuamente los órganos y por eso está debidamente establecido cuáles son sus funciones primigenias. La Asamblea de Leyes, el Ejecutivo ejecuta y el Poder Judicial. Entonces ahí no hay donde perderse. Bueno, los abogados sabemos que esas son las atribuciones formales, pero en la realidad, cuando la Asamblea, cuando el órgano judicial da su reglamento interno, su ley interna, son disposiciones propias que no le corresponden al legislador porque son a nivel reglamentario. Pero voy a concluir, Alejandro, diciendo lo siguiente. Si no respetamos la Constitución, difícilmente vamos a salir adelante de esta crisis. Y la población no debe perder de vista que la Constitución nos fija las reglas del juego. Es el famoso Estado de Derecho que decimos. Y si el Estado de Derecho no se respeta, pues entramos en una crisis sin solución. Lo del 9 de febrero, por ejemplo, eso atenta contra la Constitución. Y las autoridades, en este caso la Fiscalía, pues en un particular punto de vista, en este aspecto deja mucho que desear, porque los órganos del Estado, como las instituciones, deben desempeñar su rol, porque si hacemos todo, pero la Fiscalía no funciona como debe, sino que va acomodando su agenda a la parte mediática, de un dulcito a uno y un dulcito al otro, quedando quedar bien con todo el mundo con sus resoluciones, entonces no estamos desempeñando las funciones institucionales como corresponde. Perfecto. Hugo, realmente muchísimas gracias de antemano por ese esfuerzo que han podido tener, esa conclusión final, que es nuestra Constitución de la República del 83 está bien diseñada, pero sí se hace un llamado bajo el principio de que hay que respetarla, muy bien como lo ha dicho don Hugo Barrera, y también el tema de lo que es la forma de gobierno y el sistema político. Nuestra Constitución tiene toda la argumentación para que se apliquen de debida forma, y lo que se pide es que la respetemos. Finalmente, don Hugo Barrera, yo quisiera que se despidiese de este set. Gracias por la participación suya. Entendemos que el final de esto es respetar nuestra Constitución del 83, que fue un esfuerzo impresionante de vidas y de academia para que tuviésemos una Constitución escrita de este nivel. Así es que si hay que hacer alguna enmienda en tres cosas, la tecnología, el género, tal como lo han mencionado, enhorabuena, pero hay que respetar la forma de gobierno, el sistema democrático, ¿verdad? Y la separación de poderes. Adelante, don Hugo Barrera, que se despide de este set y agradeciendo desde ya su participación. Por favor, don Hugo. Okay. No, muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un tema sumamente importante y ojalá, Dios quiera, que los funcionarios actuales interpreten y cumplan lo que la misma Constitución les manda cuando hacen su juramento, para cumplir y hacer cumplir la Constitución ateniéndose a su texto, que es como está planteado en la misma Constitución en la 235. Así que muchas gracias por la invitación y estamos a la orden. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a todos los que han podido tener la posibilidad de escuchar y observar y apreciar tanto las ponencias de los presidentes del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario, doctor Sergio Díaz Risi, como la ponencia del doctor Esquivel, presidente de la Federación Interamericana de Abogados, como nuestros dos constituyentes, que se quedan cortos por falta de tiempo, pero hay muchísimas cosas ricas vividas en esa constituyente que fue llena de muchísimo entusiasmo, de mucha energía, de mucha academia, pero muy fraterna en todos los partidos políticos de esa época. Muchísimas gracias. Alejandro,
Por favor. Yo quisiera despedirme de las personas que están participando y escuchando Por favor. este evento. Primero, reafirmar mi incondicional creencia de que las cláusulas pétreas no deben tocarse en una posible reforma a la Constitución. Segundo, que debemos de respetar la Constitución, porque ahí están las reglas del juego, como yo decía, y si nosotros defendemos la Constitución, porque es donde están nuestros derechos, nuestras garantías, entonces podemos salir adelante. Pero si entramos a una situación de irrespeto a la Constitución y a sus leyes, pues vamos a terminar con un pronóstico reservado. Felicito a los organizadores de este evento por uno que es, porque yo creo que nunca había estado en tanto peligro nuestra Constitución como ahora, sobre todo en su cumplimiento, y aunque los llamados algunas veces caen en oídos sordos, pero siempre es importante hacer un llamado a respetar la Constitución para que nuestra sociedad pueda salir adelante. Muchas gracias, Alberto. Gracias Hugo, gracias don Hugo Barrera, y desde luego muchísimas gracias al presidente de la NEP, el doctor abogado Javier Simán, que ha hecho posible con sus patrocinadores este primer set. Muchísimas gracias, presidente Javier Simán, y a ustedes en particular. Gracias.